Hola chiquillos de cuarto año básico, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y partimos con la clase del día de hoy, que tiene el nombre de una sociedad con escasa movilidad social. Recuerden que estamos viendo al Imperio Maya, ¿cierto? Les voy a pedir que abran su libro en la página 132. Vamos a trabajar sobre la página 132 y 133. Y el objetivo de la clase es comprender las características de la organización social y de roles en la sociedad maya. Vamos a ver cómo estaba ordenada la sociedad maya y qué hacía cada uno. ¿Ya? Partimos entonces, chiquillos. Entonces, quiero que una vez que tengan abierto su libro en la página ya mencionada, observen y a partir de la ilustración que vemos ahí, ¿cómo imaginan que era la sociedad de los mayas y por qué? Y la parten escribiendo una reflexión en su cuaderno. ¿Cómo eran? ¿Cómo se lo imaginan? Nosotros ahí vemos el emperador en la cima, junto al sacerdote, y vemos diferentes tipos de personas, ¿cierto? Entonces, la sociedad maya, nosotros habíamos dicho que era una sociedad piramidal. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba dividida en forma de pirámide. En la cúspide estaba el emperador que se le conocía como Halach Unik, ¿ya? O Awau, que lo habíamos dicho en clases anteriores. Entonces, y tenía una escasa movilidad social. El estrato social que uno utilizaba, o sea, al que uno pertenecía, dependía del origen de nacimiento de cada una de las personas. O sea, si tú naciste hijo de un campesino, morías siendo campesino. Si tú pertenecías a la rama de los sacerdotes, por ejemplo, habían grandes posibilidades de que tú fueras sacerdote también. Y que difícilmente uno se podía salir de esos estratos. ¿Ya? Entonces, en grupos no, individualmente, con la ayuda de los que tengan en sus casas. Lean y observen la ilustración. Luego identifiquen a cada grupo escribiendo en la ilustración la letra que corresponde. Por ejemplo, nosotros en esta página tenemos letra A, B, C, D, que son los sacerdotes, la nobleza, los comerciantes, artesanos y campesinos. Nosotros tenemos en el libro, ya con la letra A, al sacerdote, que era parte de la nobleza, era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Recordemos que el sacerdote era como un consejero personal del rey que tenía gran influencia, o sea, sobre el emperador. Tenía gran influencia sobre él porque él representaba o era como un visionario de los designios de los dioses. Entonces tenía gran influencia sobre el emperador. Y nosotros lo tenemos ahí en la cúspide de la pirámide junto al emperador, Halach Uini. Y la nobleza estaba conformada por la familia del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. ¿Dónde creen ustedes que están ahí en la ilustración? Tienen que buscarlos y ponerle la letra B que corresponde. ¿Ya? Lo que ustedes crean que pueden ser según sus vestimentas. Fíjense en los detalles. Las vestimentas que andan trayendo, andan con armas, no sé. Ya. Y los comerciantes tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios como aspirar a ser parte de la nobleza por sus riquezas. ¿Quiénes podrían ser ahí comerciantes que estén vendiendo algo? Ahí le ponen la letra C. Finalmente estaban los artesanos y campesinos, antes del último eslabón. Los artesanos y campesinos se dedicaban a elaborar objetos utilizados por la nobleza para vestirse.
para adornar sus viviendas. Los campesinos eran un grupo numeroso de la población que se dedicaba principalmente a la agricultura. Parte de lo importante de lo que producían era entregado como tributo o pago obligatorio a las autoridades políticas. Estaban en la obligación de hacerle un pago, un tributo. ¿Ya? Y recordemos finalmente, para reconocer al último grupo de nuestra pirámide social, a los esclavos. Recordemos que los aztecas y los mayas y los incas también eran sociedades esclavistas, que sometían a otras tribus, las sometían, las hacían prisioneros y las hacían esclavos. Y muchas veces lo utilizaban para sus sacrificios humanos que estos realizaban. Por eso nosotros después vamos a ver que las tribus continuas, cuando llega Hernán Cortés, se unen contra el imperio azteca para vencerlo. ¿Ya? Entonces los esclavos eran prisioneros de guerra, vendidos para hacer el trabajo pesado o para ser sacrificados en rituales, como les había dicho. Entonces, ahí ustedes, yo quiero que identifiquen en la imagen a cada uno de estos grupos sociales según lo visto hasta ahora. ¿Ya? Esa es la primera parte de la clase. Ya, chiquillos, y continuamos con la clase con la distribución de roles en la sociedad maya. O sea, la división de labores que tenían entre hombres, por un lado, y mujeres en la sociedad y las actividades que estos realizaban. Bueno, podemos decir que las mujeres se dedicaban a muchas labores domésticas, como a crear prendas de vestir, artefactos, utensilios que se utilizaban para la comida, en cerámica, eh, tejer, criar a los niños, etc. Y con los artículos que confeccionaban también se le pagaba parte del tributo al emperador, ¿ya? Pero sin embargo las mujeres también participaban en muchas cosas, no había una división tan clara de lo que hacían los hombres y lo que hacían las mujeres. Por ejemplo, las mujeres también podían, o sea, de hecho participaban en lo que era la agricultura, participaban en lo que era la ganadería también, en la recolección y, y también en algunos lugares las mujeres ocuparon roles incluso de poder, llegando incluso a ser gobernantes. Algunas fueron gobernantes, otras sacerdotisas, otras parteras y curanderas. ¿Ya? Entonces las mujeres aquí también tenían un rol importante y no se limitaba su labor a las labores domésticas, como ocurría, por ejemplo, con los griegos. ¿Ya? Aquí las mujeres sí participaban más. Bueno, chiquillos, y para ir finalizando esta clase del día de hoy, que dijimos que íbamos a ver la organización maya y la distribución de roles, vamos a hacer la actividad de la página, vamos a continuar haciendo la actividad de la página 133. ¿Cómo piensan que se relacionaba cada grupo social con Halach Uinik o Awau? ¿Cómo se relacionaban los sacerdotes, por ejemplo, con el emperador? ¿Cómo se relacionaban los guerreros, los campesinos, los esclavos? ¿Ya? Ahí ustedes me dicen cómo piensan ustedes que se relacionaban escribiéndolo en su cuaderno de historia. Imaginen que viven en una ciudad maya. ¿A qué grupos sociales debieran pertenecer para gozar de poder político? Ustedes tienen que decirme a qué estrato social debieran pertenecer para gozar de poder político y por qué. Me lo explican en su cuadernito. ¿Ya? La 4. ¿Qué diferencias existen entre los roles de las mujeres mayas y la situación actual de las mujeres en Chile? Buena pregunta. Tienen que decirme ahí ustedes en qué se parecen o en qué se diferencian las mujeres mayas de aquella época con la actualidad, con el actual de las mujeres en Chile. Y definan en sus cuadernos los siguientes conceptos. Orden jerárquico. Orden jerárquico, que va del estrato social. Eso es orden jerárquico, que va desde, por ejemplo, en la estructura militar,
un general, un capitán, un teniente, un sargento, un cabo. Eso es una jerarquía social, ¿ya? Tienen que también definir movilidad social. ¿Qué significa movilidad social? Pueden googlear, buscar en su libro también, ayudarle con sus papás. Y finalmente, grupo social. Esos tres conceptos tienen que definir. Y por último, la última pregunta. Luego, seleccionen el que consideren que mejor define a la sociedad maya. ¿Ya? Eso de compartirlo con el resto del curso no lo podemos hacer debido a las condiciones sanitarias. Eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.